En este problema no nada más nos piden encontrar la derivada, también nos pide encontrar los puntos de la gráfica en los que f' de x es igual a 0. Por lo tanto nos dice de tal manera f' de x es igual a 0 en x igual a 0. Si la derivada que es f' de x la igualamos a 0 y resolvemos eso, vemos que solamente en x igual a 0 esa función nos queda igual a 0. Al sustituir x por 0 nos quedaría 4 por 0, que es 0, entre, aquí en la parte de abajo nos quedaría menos 1 al cubo por 3, nos queda menos 3, 0 entre menos 3 es igual a 0. Es por eso que aquí nos dice de tal manera que f' de x es igual a 0 en x igual a 0. Y luego también nos dice el problema y aquellos en los que f' de x no existe. Entonces aquí podemos ver que f' de x no existe en x igual a más menos 1. ¿Por qué no existe esa función en esos valores de x? Por esto que tenemos aquí en el denominador. Si le damos el valor de más 1 a x, nos queda, aquí nos va a quedar 1 al cuadrado, que es 1, menos 1, 0, nos quedaría raíz de 0 por 3, es 0, entonces nos queda 4 entre 0, y 4 entre 0 no existe. Igual si le damos el valor de menos 1, nos va a quedar menos 4 entre 0, por lo tanto no existe, y lo podemos ver en la gráfica. Observen la que está de color oscuro, es la gráfica de la función f de x igual a raíz cúbica de x cuadrada menos 1 al cuadrado, y podemos ver que de acuerdo a la conclusión que se da aquí, la derivada es igual a 0 en x igual a 0. Significa que en x igual a 0, la pendiente en ese punto es 0. O sea, la pendiente en este punto es 0 en la gráfica. Y no existe para los valores de menos 1 y 1. ¿Por qué no existe? Porque recuerden algunas definiciones que vimos, que para que exista la derivada en este punto debe ser una curva suave. Y si graficamos la derivada de la función, observen que se encuentran unas líneas azules que son las asíntotas, que son unas líneas imaginarias que la gráfica nunca alcanza a tocar. Nos dice aquí la figura, la derivada de f en E0 en x igual a 0. La derivada de f0 en x igual a 0 y no está definida en x igual a más menos 1. Pasamos al ejemplo 6, derivación de cocientes con numeradores constantes. Tenemos la función g de t igual a menos 7 entre 2t menos 3 al cuadrado. Para empezar, reescribimos la función como menos 7 por 2t menos 3 elevado a la menos 2. Observen que en la parte de abajo estaba exponente positivo y lo subimos con exponente negativo. ¿Para qué? Para tenerlo de la forma u a la n, donde u es 2t menos 3 y n es menos 2. Pero sin embargo tenemos este menos 7. Ese menos 7 va a ser un múltiplo constante. Con la regla de la cadena, este menos 7 pasa igual al resultado, ahí dice regla del múltiplo constante, y aquí tenemos u a la n, y la derivada sería n por u a la n menos 1
por la derivada de u. En este caso, la derivada de 2t menos 3 es 2. Simplificamos. Se está multiplicando el menos 7 por el menos 2, que es 14, y 14 por 2, 28. Por 2t menos 3 elevado a la menos 3. El 28 se queda en la parte de arriba y esto, como está con exponente negativo, pasa hacia abajo con exponente positivo. 2t menos 3 elevado a la 3. Muy bien. También aquí en la hoja anterior podemos resolver ya un ejemplo que aparece ahí. La derivada de x cuadrada más 1, x cuadrada más 1 elevado al cubo es igual, este es u y este es n, sería n por u a la n menos 1 por la derivada de u, la derivada de x cuadrada, que es 2x. Multiplicamos el 2x por el 3 y nos queda 6x por x cuadrada más 1 elevado al cuadrado. Observen aquí el ejemplo 2. Nos piden, en este ejemplo, que identifiquemos u. Por ejemplo, en el inciso A tenemos y igual a 1 sobre x más 1. Aquí podemos identificar u como x más 1. Si reescribimos esta función, podemos ponerla como x más 1 elevado a la menos 1. En la parte de abajo está elevado a la 1, lo subimos a la menos 1. Y ya lo tenemos como u a la n. Lo derivaríamos como n por u a la n menos 1 por la derivada de u. Por ejemplo, en el inciso B, seno de 2x, aquí u sería 2x, aunque no es la regla de las potencias, pero piden que lo identifiquen en este ejemplo. Y igual a raíz de 3x cuadrada menos x más 1, aquí u sería la función que está dentro de la raíz, que sería 3x cuadrada menos x más 1, y se reescribiría esta función como 3x cuadrada menos x más 1 elevado a la 1 medio. Y ya después aplicamos la regla de las potencias para derivar. En el inciso D, tangente cuadrado de x, identificamos como u tangente de x. Y podemos ver esta función como u al cuadrado, tangente de x al cuadrado. Tener el cuadrado aquí enseguida de la tangente es igual a tener con paréntesis tangente de x al cuadrado, es lo mismo. Si ponen el cuadrado con paréntesis o ponen el cuadrado enseguida de tangente. Entonces aquí tenemos u al cuadrado, como lo marca en esta parte. Muy bien, esto es una explicación de forma resumida de cómo aplicar la regla de la cadena utilizando la regla general de la potencia.